en nuestra casa, Señor. Quédate en nuestro hogar, en nuestros caminos, Señor. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar, por favor. Es que sin ti no podemos, Señor. Y mi compromiso contigo, Señor, es de buscarte, es de hallarte, es de no apartarme de tu palabra ni de día ni de noche, sino que tú estés con nosotros para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que se sienten. Yo les había dicho Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ir al versículo 1 del capítulo 2. Dice así: escríbele al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 caldereros de oro. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya es las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicoditas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Antes de explicarles este versículo, quiero explicarles qué es el primer amor. Pues aquí lo nombra y dice: has dejado tu primer amor. Y no estamos hablando de la primera relación que tuvieron de parejas, no. Estamos hablando del amor de Dios. Es ese primer encuentro que tuviste con Dios que te enganchó. Y quiero que ustedes piensen en ese día cuando conocieron ese amor por el Espíritu Santo, por Dios, y Él se les reveló a ustedes, ese gozo que se llenaron ustedes, como que se sintieron libres, como que nada más importaba sino ese amor. Yo no sé si lo recuerdan. Eso es el primer amor. Cuando tú deseabas conocerlo, cuando buscabas en el secreto la presencia de Dios, cuando leías su escritura, porque querías conocer más de Él. Yo no sé cómo fue su primer amor con Dios, pero el mío fue especial. Pues yo no conocía al Señor, yo no sabía nada de la palabra de Dios,
Yo apenas estaba empezando a conocer qué era la Biblia, quién era Jesús. Y el Espíritu Santo se me revela a mí. Y empiezo a tener una relación con Él en una pequeña bodega, un espacio un poquito más grande que esta sala, que este lugar que estamos acá. Y yo supe que Él estaba allí. Y lo primero que hice, apenas Él entró a mi vida, fue arrodillarme a sus pies y orar. Aunque yo lo había intentado muchas veces, nunca había podido tener una relación, un tiempo de oración con Él, esa relación con Él. Mis oraciones más largas bordeaban casi los 15 minutos y quedaba exhausto, no podía más. Pero cuando Él llegó a ese lugar, 2 horas pasaron de frente mío sin darme cuenta. Su gloria me tenía rodeado y yo recuerdo eso. Recuerdo que ese primer día, después de que salí de esa bodega en mi trabajo, busqué cómo aprender de Él. Yo no tenía Biblia. Así que el Señor me recordó una Biblia que estaba en la casa, arrumada, llenándose de polvo. Esa era de mi hermano Jaime, el mayor, que en un tiempo atrás había sido un predicador como lo soy yo. Y él iba a los lugares más pobres de la ciudad a llevar el evangelio. Pero su primer amor se apagó y dejó su Biblia allí, tirada, y nunca más la volvió a buscar. Y yo estaba ahí y el Espíritu Santo me recordó esa Biblia, una Biblia de estudio, es gigante, ustedes la han visto en mi habitación, en la habitación del Señor. Y yo la tomé y me la llevé a la bodega porque sabía que Él estaba allí. Yo empecé a tener tiempo con Él. Yo empecé a rendir mi vida a sus pies. Y mientras yo leía la palabra de Dios, Él me la revelaba y me mostraba quién era Él en esa Biblia. Y yo solamente sabía que quería servirle. En ese momento supe que yo le quería servir. Y yo solamente podía a veces estar de rodillas delante de Él, con la Biblia en la mano y solo llorar, sintiendo su presencia alrededor mío. Eso era mi primer amor con Él. Horas y horas gastándome a sus pies. 8 horas en oración para mí era muy poco. Y yo le decía: Señor, no quiero salir. No quiero salir al mundo, quiero estar acá. Pero tengo obligaciones y tengo que salir. Eso fue mi primer amor. Ese fue el primer encuentro. Anoche yo estaba en la habitación del Señor. Eran tipo 2 de la mañana y yo estaba en su plenitud y yo sentía esa presencia maravillosa y yo estaba allí adorándolo. Y le dije: añoro en mi corazón aquel tiempo cuando Él venía a esa bodega que yo no sabía nada de Él. Y yo le decía: ¿qué me vas a enseñar hoy? Esa era la palabra cada vez que yo abría la Biblia. Yo le decía al Señor: hoy, ¿qué me vas a enseñar, Señor? ¿Qué me vas a revelar hoy? ¿Sabes? Yo nunca antes había sido tan feliz como en ese tiempo. Y yo le decía: Señor, añoro ese tiempo cuando tú me enseñabas como un niño, porque yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia y Él me la revelaba allí. Añoro ese tiempo, Señor, cuando tú tenías mucho tiempo para revelármela y no te cansabas. Para mí, ese fue mi primer amor.
y siempre va a estar en mi mente. Nunca voy a dejar de amarlo. Fue un tiempo que transformó para siempre mi vida. Nunca más quise nada más. Y muchos en el mundo se nos acaba el amor. Has visto muchas personas, yo creo que ustedes han visto, por acá han pasado muchas personas que fueron creyentes, fervientes, y cuando se van y nunca más vuelven, nunca más se congregan, se apartan. Antier alguien me decía: ya no siento a Dios. Juan, ya no siento a Dios. Había perdido su primer amor. Y la Biblia dice: arrepiéntete. Cuando yo empiezo a estudiar la Biblia me doy cuenta que hay hombres que perdieron su primer amor. A mí en un momento me pasó. Yo dejé que las circunstancias, que los problemas, que las luchas que tengo a diario me ganaran y me hicieran dudar del Dios que tenía. Pero en la palabra de Dios nos muestran a varios hombres, pero pues yo quiero mostrarte solamente dos. Pero hay muchos ejemplos. El primero es Sansón, un joven que Dios había levantado para ser juez en la tierra de Israel. Antes de los reyes eran jueces que juzgaban la tierra y eran hombres llenos del Espíritu Santo. El papá de él, junto con su esposa no tenían hijos. Y un día, dice en Jueces 13, capítulo 13, versículo 1, que ella era estéril y que una vez estaba en el campo cuando el ángel de Jehová descendió y vino a ella y le dijo: tú tendrás un hijo, pero no puedes beber ni sidra, ni el jugo de la sidra, ni comer nada inmundo. Y se convierte en un nazareo, y Dios le dice a ellos: él será nazareo hasta su muerte. Normalmente los nazareos es por un tiempo. No es que duren desde que nacen hasta que mueren siendo nazareos. Pero este joven sí. Y este joven nace, va creciendo. Pero un día este hombre peca. Y la Biblia dice que los nazareos tenían 3 cosas que no podían hacer. 1, no tomar del jugo de la sidra, no tomar vino. 2, no tocar cosa inmunda o muertos. Y 3, este joven no se podía cortar el pelo, porque será la señal de su pacto con Dios. Y la Biblia muestra que Sansón nunca cuidó esa relación que tenía con Dios, pero la Biblia dice que cada vez que el Espíritu Santo venía sobre él, ese hombre se volvía muy fuerte, el hombre más fuerte del planeta Tierra. Y un día se mete con una mujer que se llama Dalila, y esta mujer empieza a indagarle de dónde venía su fuerza. Aunque él ya había perdido las otras 2, de no tomar vino y de no tocar muerto, él ya le había embarrado en eso. Pero él llega allí y él no podía contar sobre lo otro que era el pelo.
Y esta mujer le empieza a indagar y a preguntarle hasta que él cayó en su deleite. Y la Biblia dice que él le contó, después de muchos momentos, le contó que era su cabello el que le daba fuerza. Así que ella esperó que se durmiera y le cortó el pelo. Pero yo estoy aquí viendo algo que me impactó. Cuando yo leía la historia de este hombre, la Biblia dice, ahí en el capítulo 16, versículo 9, que ella lo rapó, o sea, le cortó todo el pelo. Y yo me preguntaba, ¿cómo un hombre se deja cortar el pelo dormido? O sea, yo no sé, pero yo creo que él se dio cuenta. Él se dio cuenta que lo estaban rapando. Pero él amó más a una mujer que a Dios. Y dice la Biblia que cuando lo rapó, llegaron los filisteos con su bolsa de dinero y se lo dieron a Dalila y se llevaron a Sansón y le sacaron los 2 ojos, ahí en el capítulo 16, capítulo 20 y 21. Y en el capítulo 22, versículo 22 dice, el pelo le crecía, le empezó a salir pelo. Y le sacaron los 2 ojos y lo tenían en una cárcel porque ya la fuerza se le había ido. Y eso es otra cosa que me impacta. Él se levanta y dice, haré como lo hacía antes, romperé las sogas y estaré libre. Él no sabía que había perdido su primer amor. Y se lo llevan arrestado y él está ya en la cárcel. Y entonces estaban todos en una especie de estadio. Todos los filisteos, los más importantes de esa nación, que era el pueblo que le hacía la guerra a Israel. Y dice que estaban todos tomados y dijeron, tráigame a Sansón. Y lo vieron llegar encadenado sin sus 2 ojos y se burlaban de él. Y dice la Biblia, en el capítulo 17, que él hizo algo, pues estaba sin fuerza y se tomó de las columnas de aquel estadio y se acordó de algo que él creo que no se había dado cuenta hasta ese momento. La fuerza que él tenía no dependía del pelo, no era dependiente de que no tomara vino ni que tocara cosa muerta. La fuerza que tenía él venía de su consagración a Dios. Así que él se acuerda de esto, y aunque ahí no lo dice, él hace una oración, y la Biblia dice que él hace una oración y Dios lo oye. La Biblia dice allí que él oró y Dios lo oyó, ahí en el capítulo 17. Y él dice, Señor, dame las fuerzas nuevamente, dame mi consagración nuevamente para derrumbar este estadio y que todos tus enemigos mueran. Y Dios se lo concedió. Y él tumbó las columnas y cayó todo ese estadio. Y ese capítulo finaliza diciendo, murieron más filisteos que cuando vivía Sansón. Otro hombre que vivió, que le pasó lo mismo, fue David, el rey de Israel, un hombre lleno de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que él un día no fue a lo que hacen los reyes, a la guerra, sino que estaba allí y se subió a la azotea y empezó a andar sobre el techo. No tenía nada que hacer, yo me imagino. Y vio a una mujer desnuda bañándose y la codició, el deseo, y la hizo llamar y la tomó por mujer. Esta mujer quedó embarazada y el gran rey de Israel
que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y yo se los he leído muchas veces, donde Dios dice, Él hará caso en todo. Pero este hombre peca con esta mujer, ella queda embarazada del niño, y él, para esconder su pecado, llama al esposo de ella para que esté con ella, pero él era un soldado fiel de las escuadrones de Israel, así que no quiso estar con ella y se devolvió. Y él quiso emborracharlo para que estuviera con ella y no lo logró. Y como él no hizo lo que él quería, lo hizo matar. Lo puso adelante de los escuadrones para que muriera. Y así fue. Así que él toma a esa mujer. Y eso es lo que sabemos. Pero dentro de David se secó. Perdió su consagración a Dios. Perdió su primer amor. ¿Cómo lo sé? Hay un salmo que él hizo en ese momento. El Salmo 51 muestra el dolor que él tenía, el sufrimiento, porque aunque callaba, sus huesos se secaban. En el 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Tú te pido que borres mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocida justas tus palabras. Me tenías por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que están abatidos. Mientras guardé silencio, mis huesos envejecieron, dice la palabra, dice David. Ya no sentía la presencia de Dios. Se había muerto la esperanza que tenía. Yo hoy vengo a ti a contarte. David se cree que en esa condición de lamento y de lloro duró un año completo, hasta que llegó un profeta delante de él y le hizo una parábola, Natán, el profeta, y él le dijo que un hombre tenía un corderito y él dormía con su corderito y no tenía más, era muy pobre y tenía un corderito, y él le daba leche a su corderito. Imagínense lo que la quería. Y un día un hombre rico le llegaron unas visitas, y este hombre no quiso matar ninguno de los corderos que tenía, sino que fue a la casa del pobre, le quitó el cordero y se lo mató para entregárselo a los invitados. Y David se para. Natán estaba disfrazado como el pueblo, y dice la Biblia que David se para con ira y dice, ese hombre tendrá que devolver, es digno de muerte y devolverá el doble de lo que robó a este hombre. Y ahí Natán se quita la capa y dice, ese eres tú.
Y cuando David se da cuenta del pecado, porque él era muy consciente de ese pecado, aquí lo dice Salmo 51, él cae rendido delante de Dios y dice, sí, yo pequé. Se arrepintió y volvió a tener su primer amor con Dios. Yo hoy te pregunto a ti, ¿qué ha pasado con tu primer amor? ¿Dónde está la alegría que tenías al buscar la presencia de Dios? ¿Dónde están esos días cuando decías, quiero saber más de ti, Señor? Tengo hambre, tengo sed de tu presencia. Quiero buscarte de todas las formas. Quiero contarle al mundo lo que siento por ti. ¿Dónde está tu primer amor? Porque el pecado nos aleja del primer amor. El pecado nos destruye. Hemos dado lugar al diablo en nuestras vidas y poco a poco, sin que nos demos cuenta, como a Sansón, perdimos nuestra consagración a Dios y creímos que nos íbamos a levantar nuevamente como siempre, y resulta que ya no puedo ni orar. Hoy te hablo a ti. Y esta palabra es para ti. Ahora quiero explicarles este versículo. Juan estaba en la cueva, eso es lo que dicen los estudiadores, de Malta, allí escondido, cuando Jehová se le apareció, Jesucristo se le apareció, lo tocó y él cayó al piso. Y él lo levanta a Jesús y le empieza a dar unas instrucciones y le dice, háblale a las 7 iglesias. Y a cada una le está dando una recomendación hasta que llega a la de Éfeso. Y a mí la de Éfeso, la que leímos al principio, me impacta. Inicia diciéndole, el que está delante de las 7 estrellas a su diestra, el que está en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo labor y tu paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, la presencia del Espíritu Santo. Lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a David. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuando Sansón se fue a levantar, la presencia de Dios ya no estaba con él. Perdió su fuerza. No permitas que tu candelero sea quitado de ti, porque no hay nada más duro que orar y no sentir la presencia de Dios. Yo lo he sentido. Yo he sentido en esos momentos cuando he vivido eso, que oro y las palabras solamente golpean el techo y caen al piso, literalmente.
Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Y eso es lo primero que tiene que pasar en ti. Si tú sientes que tu primer amor se ha ido o se ha ido volviendo cada vez más pequeño y ya casi no te gusta servirle al Señor, o sientes que ya no vale la pena, o sientes que ya no quieres estudiar o conocer más de Él, sientes que ya no sientes que has perdido tu primer amor, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. David dijo que estaba arrepentido en ese salmo. Se sentía avergonzado delante de Dios. Y lo segundo es que ten en cuenta que tú has tenido una consagración como Sansón. Y Sansón recordó eso y le habló como en su tiempo de consagración. Lo buscó. David lo buscó, Sansón lo buscó, y Dios no se hizo esperar. Así que hay que arrepentirse, buscarlo. Y hay algo que me impacta que dice Apocalipsis: vuélvete al camino. Vuélvete como empezaste. ¿Recuerdas cuando empezaste a tener ese encuentro con el Señor? ¿Qué querías hacer? Querías escuchar la palabra de Dios siempre, ¿cierto? Querías estar adorándolo. Querías servirle con pasión. Vuélvete a tu camino, dice la palabra de Dios. Vuélvete al camino. Y eso es lo tercero que tienes que hacer. Volverte al camino. Y número 4, si le estás sirviendo, no lo dejes de hacer. Sírvele, háblale a otras personas. Eso te va a avivar la fe. Si tú estás arrepentido porque has dejado tu primer amor, si de verdad quieres volver a tener ese gozo, esa alegría que tenías cuando estabas delante de Él, hoy te tengo una palabra. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Yo también os anuncio que os restauraré al doble. Esta palabra me la dio el Señor para ustedes. Yo no sé si ustedes la quieran tomar, pero se los estoy diciendo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble lo que has perdido. Dios te va a dar una consagración más grande. Vas a poder moverte en la presencia de Dios. Tu sequedad se va a acabar. Si te vuelves a Dios con todo tu corazón. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, hoy vengo, Señor, con esta palabra específica que tú me diste, Señor, para tu pueblo. Yo te pido, Señor, mira el corazón de ellos, Señor. Tu palabra dice que tú pesas los corazones. Yo te pido, pesas los corazones de tu pueblo, Señor. Míralos. Y si realmente hay arrepentimiento en su corazón de haber olvidado su primer amor, hoy te pido, levántate a favor de ellos. Hazlos volver a la conciencia de que son hijos tuyos. Que se vuelvan por la senda de tu primer amor. Que te busquen y te sirvan.
Hoy te lo pido, Señor, porque David pecó por no estar sirviendo. Hoy te pido, Señor, devuelve la consagración, devuélveles su primer amor a ellos, porque Efesos era un pueblo que buscaba de ti, era un pueblo que trabajaba arduamente, pero no tenía el primer amor, lo había perdido, y eso le contaba por pecado. Así que si tú quieres, quiero que hagas esta oración conmigo y quiero que le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Sé que me he alejado de ti. Sé que he permitido que mi primer amor se apague. Pero hoy me vuelvo a ti y te pido que me perdones, que vuelvas a mí, porque no me había dado cuenta que ya te había perdido. Pero hoy me vuelvo a tus caminos. Soy tuyo. No te apartes de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hazme ver tu presencia y tu favor conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que toques las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y que sean ministradas por ti en esta noche. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo de Dios.